La periodista Luz Basalar el día de hoy le ha respondido a la publicación que hiciera fue el diario de César Hildebrand, ¿ah? La verdad que esta publicación de César Hildebrand el día de hoy no tiene un sustento legal. La verdad que no sé, yo no sé cómo han publicado algo y que hoy la verdad que el pueblo está rechazando. El pueblo rechaza pues el argumento que está planteando porque se sabe que hasta un principiante de derecho sabe que no existió golpe de Estado y que Castillo no cometió ningún delito y que el Congreso vulneró todas las normas y las leyes. Pero no puede salir un diario que dice llamarse un diario serio, comportarse pues prácticamente con publicaciones de chismería. Entonces el día de hoy Luz Basalar le ha respondido, porque en este diario dice pues que a Pedro Castillo le esperaría como 20 años de cárcel por el caso del golpe de Estado, cuando se sabe que Pedro Castillo no debería estar un día más detenido porque nunca hubo golpe de Estado. Entonces hoy Luz Basalar ha sido claro, Luz Basalar ha sido claro y le ha demostrado punto a punto de que lo que ha publicado no tiene ningún sustento legal. Vamos a escuchar pasajes de las declaraciones que dio al respecto Luz Basalar. Es una dictadura congresal. Recuerden todos ustedes que en esta humilde medio digital nosotros fuimos los primeros desde que empezó el gobierno del presidente Castillo. A los 2 o 3 meses el Congreso ya mostraba ser una dictadura congresal y nosotros por eso lo llamábamos dictadura congresal en todo el sentido de la palabra. Ahora por fin ya lo llaman dictadura congresal. Ahora, ¿por qué? Porque les están tocando a los de ellos, porque les están tocando a su gentita. Y ahora yo les voy a explicar por qué digo esto. Justo ahora, ¿por qué pone Hildebrand este titular? Y usa los mismos condicionantes que la prensa nacional, ¿no? Le darán, podría estar de 10 a 20 años en la cárcel. Y que Bexy Chávez, por eso es que la han detenido, para poder comprobar la conspiración de un golpe de Estado. Todos sabemos que no hubo golpe de Estado. No hubo golpe de Estado el 7 de diciembre. Incluso algunos fujimontesinistas le llaman intento de golpe. Pero vamos a partir por algo, así de simple. ¿Qué era lo que le decía todo el pueblo del Perú al presidente Castillo cuando iba a las regiones? ¿No le exigían que cierre el Congreso? Podemos encontrar videos, y yo te pido que busques videos, busca cuando el presidente iba a Cusco, a Puno, a Purímac. Todo el mundo le exigía que cierre el Congreso. 2. ¿Qué dice el aspecto legal sobre esta vacancia? Que no hubo vacancia. ¿Por qué? Porque no se hizo el debido proceso. Y hasta los aliados, como Abugataz u otros, hasta Chepú, ha reconocido que el Congreso se apuró y simplemente no respetó el debido proceso, y por eso es que el presidente Castillo va a tener su libertad. No la conseguirá aquí, pero la va a conseguir en los foros internacionales. Y la restitución, así sea por una semana. Si están hablando de democracia y el debido proceso, aprendan a respetar el debido proceso. Aprendan a respetar. ¿Por qué solamente los que han estudiado con ustedes, los que tienen su entorno de ustedes, ¿no? Los que hablan con un léxico fluido, técnico, tienen derechos? Dejen su racismo, esa discriminación de lado. Este titular debió estar Keiko Fujimori.
En ese titular debió estar Dina Boluarte. En ese titular debió estar Martín Vizcarra. A ver, Martín Vizcarra se vacunó de espaldas de todo el país. ¿Y él es mejor acaso que el presidente Castillo? Pero vamos a leer juntos qué es lo que dice Hilde. No lo he leído, ustedes saben que yo me suscribí hace poco. Yo quiero leer qué es lo que ha puesto. ¿En qué se basa él para ya decir, no? 10 a 20 años. El delito de rebelión no. La ley, primero que nada, la ley no está para yo sentarme en ella. La ley no está para yo interpretarla como a mí se me dé la gana. La ley se interpreta textualmente y lógicamente que muchos abogados los vacíos legales lo aprovechan. El delito de rebelión significa un alzamiento en armas. Y un alzamiento en armas significa que haya, pues, aunque sea 3, 4, 5 personas. Hasta 2 ya, como aunque sea con una pistolita. Algo que jamás se dio. El presidente Castillo no puede haber cometido rebelión cuando dentro de sus funciones está defender al pueblo por encima de todo. Y él no era el Poder Judicial, pero el Poder Judicial no hacía nada y tenía encima al Ministerio Público. Con esta fiscal que ahora todo el mundo por fin reconoce que es una presuntaza cuellos blancos, que ha hecho un complot. Ahora lo que nosotros decíamos, por fin se dan cuenta. Pero se viene diciendo desde hace mucho. Desde hace mucho. Acá seguimos en lo mismo y esto es algo que debe cambiar. Aquí es el pueblo, la clase media, los ricos, ¿no? Entonces, cuando se pelean la clase media, llamada caviar, con los ricos, los poderosos, donde están todas estas organizaciones políticas y todo, la CONFIEC y todo, se pelean entre ellos, se dicen de todo entre ellos, pero quien resuelve los problemas es el pueblo. Es el pueblo. Nada más. Así de simple. En los medios de información pasa lo mismo. Se contemplan entre ellos. Pero al final tienen que terminar reconociendo. Y tienen que llegar ahora. Han llegado a lo que nosotros, como prensa alternativa, y por Dios, así no quieran, existimos, terminan llegando a lo que nosotros sentimos. Este de abajo es el titular que ha puesto La Encerrona, que es un medio digital, Caviar, ¿no? Que se hace desde España, donde está Marcos Cifuentes. Y miren lo que ha puesto, PTM, a lo que hemos llegado, ¿no? Todos sabemos lo que significa, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí hemos llegado y nosotros lo venimos diciendo hace tiempo. Yo siento, y se los digo, todavía no he leído, ahorita voy a leer con ustedes, que esto es para mí demasiado racismo. Demasiado ya. Ahora no es importante este titular. Lo importante hubiera sido que ponga que Dina Boluarte se quiere fugar, que el Poder Judicial, los jueces supremos, todos ya están pilas y han pedido una reunión urgente porque no van a aceptar lo que está pasando con Zoraida Ábalos. Con Zoraida Ábalos se ha cometido una injusticia, pero hasta eso el pueblo es honesto y nosotros como prensa alternativa lo decimos, ¿no? Pero la injusticia que se cometió con el presidente Castillo, todo el mundo se quedó callado. Vamos a ser claros. Si vamos a ponernos en una realidad paralela, si todos los que ahora se dicen los buenos hubieran apoyado el cierre del Congreso al presidente Castillo,
ahorita no estaríamos pasando lo que estamos pasando. No estaríamos pasando esto. Y no hubiera ningún asesinado. Y la gente no tendría que estar en las calles. Y no tendríamos a todas las tropas americanas metidas aquí. Y no tendríamos los negociados tan escandalosos que hace el Congreso, por ejemplo, al aprobar a los profesores, esto seguro ha tenido que ver, presumo yo, el SUTEC, profesores contratados ya no necesitan examen, nada de frente, van a ser nombrados. ¿No? ¿Por qué? Para que no salgan. Para que no salgan el 19 de julio. Es increíble lo que estamos viendo. Porque ahora no es tan difícil reconocer que, les guste o no, por activo o por pasivo, gracias al presidente Castillo, el día de mañana y a fecha de hoy, todo el Perú ha despertado de la podredumbre que tenemos dentro de las instituciones del Estado. Vamos a escuchar, vamos a leer, porque yo quiero leer qué es lo que dice. Entonces dice: cuando el expresidente Castillo Terrones, esta noticia es la que ponen aquí, apareció en Canal del Estado para anunciar la disolución del Congreso de la República, implantar un ilegal gobierno de sección, no se encontraba drogado o amenazado de muerte, como lo aseguraron sus abogados en distintas declaraciones de prensa. No, señor. Acá no sé quién ha escrito esta nota, lo veré de ahí al final, pero ningún abogado ha dicho que estaba drogado o que estaba, ¿qué más han puesto? O amenazado de muerte. No, eso no dijeron en su momento, no. Quien dijo eso, que estaba drogado, era Bellido, si no me equivoco. Ahora, amenazado de muerte, lo han dicho y lo han escrito en una denuncia número 138-2023. Si tu reportero hubiera ido a la conferencia de prensa que hicieron los abogados del presidente Castillo, tendrías también la versión de ellos. No es justo de que uses este medio y que los que nos suscribimos, y me incluyo, para apoyarte en que digas la verdad, manipules la información. Hay una denuncia número 138-2023 que ha presentado el doctor Pachas, donde indica el presidente Castillo todo lo que pasó el 7 de diciembre y indica también que fue amenazado de muerte. Y da los nombres de quienes lo amenazaron de muerte y cómo se dio. El solo hecho que tú niegues eso, que no lo pongas, que ni siquiera te hayas tomado la molestia de investigar, ya dice mucho. ¿Ya? Dice: a pesar del nerviosismo evidente, el exmandatario estaba convencido de que lo hacía y se aprovechó de su condición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la policía para pretender, a través de este mensaje a la nación, un alzamiento en armas contra el orden constitucional, los poderes del Estado y otros órganos autónomos. A ver, Hildebrand, y te digo a ti, no sé si uno de tus reporteros lo ha hecho, pero tú eres el responsable de revisar estas notas. ¿Acaso el pueblo no le pedía al presidente Castillo que cierre el Congreso? ¿Acaso dentro de las funciones de un presidente de la República no está defender y proteger al pueblo por encima de todo? ¿Acaso más de tu, parece, racismo, o del miedo de que ya no te acepten en los clubes de alto standing de la élite limeña, te hace hablar estas cosas o permitir que otros escriban estas cosas? ¿Acaso, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, no podía él decirle: oye, cierren ese Congreso, ya se acabó, vamos a un gobierno de sección? ¿Por qué no? Si estamos podridos en la corrupción, ¿por qué sería ilegal? ¿Por qué? Ah, no, es que no está contemplado, no hizo lo que decía la Constitución. Ah, pero el Congreso tampoco ha hecho lo que dice la Constitución. No lo hace. Entonces, solamente porque es Castillo, porque Castillo no va a tener un bufete de abogados para poder meterte una querellaza, y no lo va a hacer.
No se puede aprovechar uno de las personas que están indefensas y usar tu medio que es tan importante y que es como esa banderita que todos nos estamos cogiendo porque tú perteneces a lo que es prensa nacional. ¿Me entiendes? Como has trabajado en canales y todo, entonces no puedes agarrar y decir tan francamente. Y se aprovechó de su condición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas. ¿Se aprovechó? ¿Se aprovechó? ¿En qué se aprovechó? ¿Por decirles que cumplan un deber? ¿Acaso no sabes tú que el 6 de diciembre a las 11:30 de la noche el jefe del comando de las Fuerzas Armadas, Gómez de la Torre, llamó a todos los cuarteles para decir que desobedezcan al jefe supremo de las Fuerzas Armadas, que era Pedro Castillo Terrones? A ver, dime, ¿acaso eso no es un golpe militar? Eso es un golpe militar el 6 de diciembre a las 11:30 de la noche, pero ustedes lo niegan, ustedes se cierran. O sea, Gómez de la Torre, que del fuero militar le dice a todos, no obedezcan a Pedro Castillo, obedézcanme a mí. Y tú dices, lo ignoras, y tú dices que fue Castillo quien se aprovechó. Castillo se aprovechó y se aprovechó tanto que le mintieron y lo encañonaron como un vulgar delincuente con metralladoras y todo para hacerlo bajar del carro a él, a su niña, cuando él todavía era presidente de la República. ¿Eso no es inconstitucional? ¿Acaso que solamente no se le respeta a Castillo porque es serrano, porque es cholo, porque es de la selva, porque es provinciano, porque es rural? A él no tiene derechos. Pero si fuera un PPK, ahí sí te hubieras escandalizado, ahí sí hubieras dicho, o Vizcarra, oye, ¿cómo lo van a sacar así? Oye, ¿cómo lo van a poner metralleta? Ah, no, pero es que es Castillo, pues, es rondero, es profesor, no sabe hablar bien. ¿A ustedes les gusta quien habla bonito, con sus palabras técnicas, como las usa también Hildebrand? ¿No? Cuando en el fondo saben muy bien quién es quién en cada uno de ustedes. El presidente Castillo no se aprovechó de nada. Si se hubiera aprovechado, le hubieran hecho caso, pues. Ni enterado estaba en que ya había habido un golpe militar a espaldas de él a las 11:30 de la noche. Esa información te falta aquí. Te falta la denuncia que acabo de decir. Te falta lo que hizo Gómez de la Torre. Ese es golpe militar en la China y en la Conchinchina. Porque ningún militar se puede poner por encima del jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Sobre todo que el presidente Castillo no tenía pero ni siquiera una pistolita de agua. Pero sigues y dices, no, así lo indica la resolución de la Sala Penal. Y miren todo lo que pone. Cuando yo les he leído, es prácticamente una afirmación que hacen, ¿no? Pero en el tercer párrafo, ahí empieza la condicionante, ¿no? Para limpiarse. Ahí empieza yo no lo digo, el semanario Hildebrand no lo dice. Lo dice y lo indica la resolución de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema que dispuso la detención de la ex primera ministra Betsy Chávez Chino como coautora de los delitos de rebelión y conspiración en el golpe de Estado fallido. Chávez, quien fuera la última premier del gobierno de Pedro Castillo, fue capturada en su casa. El encarcelamiento de Betsy Chávez por peligro de fuga y entorpecimiento de la justicia constituye un duro revés a Pedro Castillo, que aún hoy esboza la teoría de que el golpe de Estado se lo dieron a él. Es que vuelven cuando les conviene. Miren, ya dijeron todo lo que dijeron y dicen, eso lo dice la resolución de la Sala Penal. Pero tú estás informando, pues. Y ahí hubieras empezado con esa parte de arriba. Según la Sala Penal, no empezar a acusar, a tomar como tuyas esas palabras, semanario Hildebrand, y luego sales, la Sala Penal lo dice. ¿Y quién es la Sala Penal? Los presuntos cuellos blancos. ¿Has leído la resolución por la detención de Betsy Chávez? Yo sí.
y ahora te la voy a pasar. Mientes. Sí, la resolución de la Sala Suprema dice por peligro de fuga, pero ¿has leído en qué se ha fundamentado? ¿Ah? En el Frente Internacional, Castillo cuenta con un abogado argentino, especialista de derechos humanos, Guido Leonardo Crociato, que dice, cercano al actual presidente de Colombia, Gustavo Petro. En entrevistas con medios internacionales como el diario El País de España, Crociato aseguró, Crociato no menciona ninguna de las investigaciones del Ministerio Público que comprometen a su patrocinado y a su entorno más cercano en presuntos delitos de corrupción y organización criminal. Las investigaciones son eso, investigaciones. 2. ¿Quién abrió todas esas investigaciones? No fue la que hoy tu mismo diario está denunciando por conspiración, por complot, por presunta corruptaza, Liz Patricia Benavides Vargas. ¿Acaso no ves más allá de lo evidente de la alianza de Keiko Fujimori que tiene el Congreso con la Liz Patricia Benavides Vargas? ¿Ah? Y hablas acá de las carpetas que tiene Castillo. Carpetas que quién las hizo, quién las creó, dónde están las pruebas. Y sigue, y sigo. Pero los argumentos del Tribunal Supremo, conformado por los jueces César San Martín, Alberto Sequeiro, Norma Carvajal y Manuel Luján, basados en las investigaciones de la Fiscalía, muestran un caso sólido que podría acabar con Castillo preso por unos 20 años. ¿Quién te dice a ti que es un caso sólido? Hildebrand. ¿Qué reportero tuyo te asegura que es un caso sólido? Por Dios, dinos dónde están los vouchers. Dinos dónde han encontrado el dinero que dicen que le han dado al Castillo. Dinos, por favor, dónde están los audios. Dinos, por favor. Porque hasta donde nosotros sabemos, lo que dijo Samir Villaverde se les cayó de los $2 millones. Incluso el mismo juez ha sacado esa prueba y ha dicho no. ¿Y saben por qué? Para limpiar presuntamente más a Samir Villaverde. Porque no solamente hay que decirlo, sino hay que probarlo. Samir Villaverde, Karelín López, Bruno Pacheco, el mismo Marrufo, hasta él mismo tiene que probar todo lo que dice. Hasta donde todos sabemos, todo el dinero que dicen que Sada Goray le había dado a Marrufo está en sus cuentas de Marrufo. El dinero que dijeron de los $300,000 que le habían dado al ex ministro de Transporte y Comunicaciones, Silva, ya su abogado ha salido y ha dicho que ya encontraron el dinero, pero que quien lo tiene no se lo dieron al ministro. La coima fue presuntamente para la cuenta de un empleado de Provías que estaba en provincia. Y lo ha dicho en RPP. ¿Cómo es posible que permitas que tu reportero no analice todo eso? Y que quieran manipular a la gente y digan, tiene un caso sólido. Si tuvieran un caso sólido, no necesitarían de Willax para sacar un papel en blanco. A ver, Hildebrand. A ver, reporteros de Hildebrand. Todo documento para que tenga valor legal tiene que tener mínimo una firma. Y si queremos poner que ese decreto, que era un decreto escrito sin firma y sin nada, que según Willax, estás hablando de Willax, una fuente se lo dio y le dijo, esto era lo que iba a firmar Castillo con Betsy Chávez en una impresora del tercer piso. Desde el 7 de diciembre hasta esta fecha no se encontró nada en esas impresoras, ni nada. Y lo puede haber escrito cualquiera. E incluso, te ayudo más, Hildebrand, por Dios, este es el peor de los titulares que he visto. Este reportero tuyo la recontra fregado. Porque esta humilde servidora está destruyendo todos tus argumentos. Porque estás que mientes. El productor, no me acuerdo cómo se apellida, que hizo de Contracorriente, que fue el programa que sacó esas 2 hojitas,
ya donde salió Tordiken, ¿no? Salió y dijo, se encontró el decreto supremo, estaba en una impresora, aquí está la prueba. Eran 2 hojas escritas, tipiadas, que la puedo hacer en cualquier lado, y que según ellos se había imprimido en una impresora del 3er piso, y que era una prueba. Y salió de Willax. Cuando Juliana Oxenford lo saca también y dice, oye, estas 2 hojas no tienen esto, y hasta Rosa María Palacios lo cuestiona, ¿ya? Y estoy hablando de tu gentita, a la que tú se escuchas, ¿ah? Sale Marco Ceballos, creo, no me acuerdo bien el nombre, pero el productor de Contracorriente, muy conocido, aliado al fujimorismo, parece un fujilover, todos lo conocemos, sale y le dice a Milagros Leiva, a nosotros, nuestra fuente nos ha dado y nos ha dicho que está en uno de los expedientes de las fiscalías especializadas. Es decir, no en las fiscalías que están investigando al presidente Castillo. Sale a decir eso, ¿por qué? Porque la fiscalía, la misma fiscalía, dijo que no habían encontrado nada, que habían revisado todo y que más bien le pedían esos documentos a ellos. ¿Qué semejante estupidez, Hildebrand? Yo ahorita me voy al UNAC o acá en mi casa, tipeo, imprimo, salgo en ese medio de comunicación y digo, oye, miren, me han mandado una fuente de estas 2 hojas. Esto prueba que Keiko Fujimori es dueña de la mina Cerro Verde, imaginando. He encontrado el contrato, pero no tiene firmas, no tiene nada. No, pero esto ha sido escrito en la casa de Fujimori. ¿El Ministerio Público va a abrir investigación? No lo va a hacer. Porque esos papeles lo puede haber escrito cualquiera. Pero cuando hay complicidad y visos de corrupción y presuntamente huilas con el Ministerio Público y Keiko Fujimori se confabulan para crear pruebas, sí lo hacen. Porque el Ministerio Público le pide esas pruebas. Documentos, les llama así, cuando son 2 hojas tipiadas sin firma, que no tienen valor legal ni administrativo. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Pero eso no lo pones aquí. Y tampoco tu reportero pone que más aún se explayó más este productor de Contracorriente y dijo, nuestra fuente nos ha dado y nos ha dicho, ahora que la fiscalía vea, escucha, vea si encuentra el USB donde se escribió, si encuentra la laptop, si encuentra donde esto, ya a ellos les corresponde investigar. ¿Te das cuenta de lo grave que es eso? ¿Ah? El productor de esos papeles, de ese programa, y que presentó esos papeles, dice, a mí me lo han dado, pero yo no sé en qué laptop lo han hecho, quién lo ha hecho, ni nada. Y tú hablas de solidez, un caso sólido, y nombras la detención de Betsy Chávez. Yo creo, puedo presumir que a tu reportero, de verdad, le han dado mucho cariño para que escriba esto, porque yo no puedo creer que tú hayas hecho esto. Acá no se ha corroborado nada, simplemente están ustedes dando una opinión y diciendo cosas, afirmando cosas. Mira, hasta los peores enemigos del presidente Castillo han dicho bien claro que se les va a caer todas las carpetas, se están cayendo. Porque ¿quiénes son sus colaboradores eficaces? Delincuentes confesos. Samir Villaverde, Karelin López, Marrufo, ¿no? Salatiel Marrufo, Bruno Pacheco. Por favor, hombre. Por favor. Pero, dices más. El abogado penalista César Azabache Caracciolo sostiene que el golpe se debe interpretar como parte de un plan de evasión organizado para escapar de las consecuencias de una investigación por corrupción que estaban profundizándose en contra del expresidente. Este abogado penalista que nombras, Azabache, ¿por cuántos medios de comunicación se ha paseado?
medios de comunicación nacional con visos de corrupción escandalosos. O sea, este señor, y es su opinión y se respeta, dice: Castillo hizo un plan para tumbarse el Congreso, la Fiscalía, para que ya no lo investiguen. Otra cosa totalmente falsa. Si el presidente Castillo hubiera hecho un plan, no hubiera estado más solo que huevo frito en ceviche. El presidente Castillo estuvo solo, no tuvo a nadie. Y se enfrentó a todos ustedes, caviares y fujimontesinistas, fujiporquistas, que en una sola línea decían: renuncia, incapaz, renuncia, burro, renuncia. ¿Y saben por qué? Porque era provinciano, porque era profesor, porque era rural, porque no habla como tú, no tiene tu léxico. Ustedes preferían a un Vizcarra, a un Sagasti, que han hecho grandes negociados, pero que para ustedes sí es de su nivel. Pero el chotano no es de su nivel de ustedes, pues. El chotano no tiene grandes buffet de abogados, estudios jurídicos que lo defiendan. Esa es la realidad. Si el presidente Castillo hubiera hecho un plan, ahorita no estaríamos en esta situación. Pero es opinión de ese señor y se respeta. Pero no quieras manipular con su opinión de este señor. Más aún si es que se ha paseado por todos los medios nacionales. No quieras venir a manipular a la gente. Sigue. La reconstrucción de lo sucedido el 7 de diciembre de 2022 en Palacio de Gobierno permite conocer con mayor claridad 6 meses después cómo se gestó el golpe de Estado fallido y qué papel desempeñó tanto hoy la encarcelada ex premier Betsy Chávez como el ex consejero Aníbal Torres en el plan ilegal que se puso en marcha a través del mensaje a la nación que leyó Pedro Castillo. Plan ilegal para librar al Perú de un Congreso corrupto y nefasto y de una fiscal presunta cuellos blancos y de un poder judicial podrido por la corrupción. ¿A eso le llamas un plan ilegal? Bueno, la gente del pueblo y esa humilde servidora que viene años informando y luchando por medio de la información contra la corrupción, no le llamamos plan ilegal, le llamamos actos de heroísmo. ¿Ya? Salir el presidente Castillo y leer eso, leer esa proclama, fueron media hora que hizo feliz a todo un país. Media hora que el pueblo lloraba de emoción porque ese Congreso ya no existía. Media hora. Y esa felicidad nos la robaron todos ustedes. Todos. Los 130 congresistas cobardes, los que se unieron, los que vendieron y traicionaron al pueblo, y todos ustedes que junto a Keiko Fujimori gritaban: golpe, golpe de Estado, Castillo malo, Castillo cucu. Y después vino el genocidio, el asesinato, la represión, el saqueo del dinero del pueblo a mansalva que sigue existiendo, el abandono, la dictadura, la compra de medios nacionales, la compra de congresistas y todo lo demás. No seas tan malo para querer prácticamente en esta noticia y en este titular desconoces a un pueblo. Y yo quiero decirles que el Perú no se rige entre caviares y fujis, o entre caviares, fujis, corruptos o no corruptos. La mayor masa es el pueblo peruano. ¿Ya? Bueno, sigamos, dice. Por el país ponen.
la mañana del 7 de diciembre pasado, día en que se iba a someter al debate a moción de vacancia, se llevó a cabo una reunión en Palacio de Gobierno entre el expresidente Pedro Castillo, el entonces premier Bexy Chávez y Aníbal Torres, en ese momento asesor de la PCM. El encuentro sirvió para ratificar el propósito de disolver el Congreso e implementar un estado de excepción, lo que implicaría el uso de las Fuerzas Armadas para tomar entes autónomos, total. A las 10:30 de la mañana, el entonces ministro Willy Huerta Oliva, para reunirse con Bexy Chávez, al no encontrarse se dirigió a Palacio y tatatín. Lo espero a las 10:30 y todo lo demás. Y publicas del expediente de que te lo han tenido que pasar, ¿no? Te han pasado el expediente, esas hojas, de que está en investigación. 2 de las 20 páginas de la sólida resolución de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Pero ¿por qué? ¿Por qué tu reportero dice sólida? Si sabemos que hay cuellos blancos dentro del Poder Judicial, ¿quién te hace ver a ti que es sólida? ¿Solamente porque Bexy Chávez estaba al lado de ese provinciano al que nadie quiere, de los caviares? ¿Y de los que tienen plata? ¿Y de los que se creen lo máximo? ¿Ah? ¿Acaso él no tiene derecho? 20 páginas. Ahora yo te voy a destruir con tus 20 páginas que me las he leído y que parece hecho en azángaro. Tienes que revisar a tus reporteros. Tienes que mirar y leer. Sólido, dice. 20 páginas sólido de la resolución penal que da el encarcelamiento a Bexy Chávez. Y dice: a las 11:30 de la mañana, el ex premier Bexy Chávez ya había realizado las coordinaciones. Ya, esto está en la resolución. La resolución. En esa misma conversación telefónica también le indicó al excomandante. Todo esto está en la resolución. Acá dice: a esa misma hora, sin que Castillo lo advirtiera, se llevó a cabo una reunión en la sede del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en la que participaron altos mandos militares y posiciones que decidieron no respaldar el golpe de Estado decretado por el entonces presidente. La hora, por favor, déjenme ver la hora. Supuestamente a las 10:30, 11 de la mañana. No. Y puedes ir al reportaje que se llama El Último Paladín, que sacó la prensa nacional, donde el jefe de comando de las Fuerzas Armadas reconoce, igual que Raúl Alfaro, que por cierto está desaparecido, ¿ya? Que ser él lo que hace es decirle a todos los cuarteles, a todos los subordinados, que significan la Marina, el Ejército, porque Gómez de la Torre es el jefe del Comando de las Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea, todos desconozcan al presidente Castillo. El 6 de diciembre, 11:30 de la noche, y no lo dice Luz Basalar, lo dice la prensa nacional en El Último Paladín, y Gómez de la Torre y Raúl Alfaro lo aceptan por medio de una videollamada. Entonces, ¿por qué mientes? ¿Y por qué aceptas una versión que a las 10:30 de la mañana nos reunimos y ahí decidimos? Si a las 11:30 ya habían desconocido de la noche, ya habían desconocido al presidente Castillo. Ya habían desconocido. Pero te tengo más. A la 1:21, Castillo fue destituido del cargo con 101 votos. Al advertir de lo que ocurría en el Congreso, Castillo pidió asilo político para él y su núcleo familiar ante el gobierno de México. El presidente mexicano Andrés Obrador aceptó este pedido y ordenó al embajador de su país otorgarle las facilidades y Con 101 votos, ¿por qué no pones acá que se necesitaba 104 votos? Y que no se ha cumplido. Y que la vacancia es ilegal. ¿Por qué no lo pones? ¿Por qué no le das todo lo que yo ahorita estoy explicando? Todo, para que sea el ciudadano el que toma la decisión y dice esto es lo que está bien y esto es lo que está mal. ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice el reglamento del Congreso? Que
para estas vacancias express tiene que haber una moción de vacancia, que no lo hubo porque el mismo Congreso ha aceptado que solamente se dio una resolución congresal. Y dos, que tiene que ser con 104 votos. Hubo 101 votos. Es una vacancia ilegal. Y espero que tu próximo titular ponga la foto de todos los congresistas y digas, lo vacaron ilegalmente, y que no te gane ese racismo o esa discriminación que yo siento que tienen todos ustedes contra el presidente Castillo. Ya se dice todo, porque entonces si tú pones solamente 101 votos, la gente que lee puede decir, ah, verdad, 101 votos era solo lo que se necesitaba. No, era 104. Y dice, ¿no? Era conducido por el suboficial Joseph Grandes López y como copiloto la suboficial de primera Nilo Irgioni Chávez. Seguridad inmediata y nombre de confianza del expresidente de la República. En el segundo vehículo se desplazaba el hijo mayor de Castillo, de 17 años. A la altura del cruce de Avenida Stanley Nicolás de Piera, el suboficial ordenó al chofer Grandes que se dirija a la Embajada de México, situada en la Avenida Jorge Basadre 710 en San Isidro. Pero eso es lo extraño. Si se supone que el presidente Castillo sale de frente con dirección hacia la Embajada de México, ¿por qué recién entre Tacna y Colmena es esta suboficial que le dice a Grandes, vámonos a la Embajada de México? Dirígete a la Embajada de México. A la 1:33, sin embargo, el coronel PNP Walter Ramos Gómez, jefe de la seguridad presidencial, recibió una llamada telefónica del general PNP Iván Licetti Salazar, director de seguridad del Estado, que le hizo saber que por orden superior se intervenga inmediatamente al expresidente por encontrarse en flagrante delito. Acá, ¿por qué no opina tu reportero? ¿Sabes quién es el general Licetti? El general Licetti fue jefe de la región policial Callao antes de irse con Castillo, con visos de corrupción escandaloso. Solamente servía para tomarse la foto con Espadaro. ¿Y sabes quién es Espadaro? El ex vocero fujimorista, aliado al Fujichimpún, que se unió a Dina y que lograron convencer al presidente Castillo, por lo visto, la Dina, para que el ministro se manche. El 2 de julio lo ponga al general Licetti como seguridad del Estado. Y el general Licetti dice orden superior. ¿Quién es su superior de él? Si él es jefe de seguridad del Estado.